Buenos días, o ya buenas tardes, que son las una. Vamos a empezar el segundo seminario virtual de nuestra asignatura. Como el otro día, están aquí vuestros compañeros Noelia Medina, Francisco Jesús López Carrasco y Natalia Tejada. Que yo le agradezco, bueno, pues, el rato que echan aquí bueno, la ayuda que me prestan, que hay momentos en los que se me despista algo y yo me lo recuerdo. Bien, el seminario virtual de hoy va a ser todo sobre implícitas. En principio voy a resolveros tres ejercicios, a mano del aula de informática. Son tres ejercicios de la relación 3 del aula de informática que ya lo he dejado abierto en la plataforma del campo virtual, que no hemos resuelto con ordenador, pero que lo podéis resolver vosotros en casa con ordenador. Entonces, vamos a tener las dos formas, vamos a tenerlo con ordenador y como yo lo voy a hacer hoy, que es a mano. Entonces, de vez en cuando, probablemente, pues yo abra el fichero para comentaros algo y mañana en clase también comentaré algo respecto de este fichero. Por lo digo, está todo dedicado a implícitas. Voy a empezar por el ejercicio 4 de la relación 3. El ejercicio 4 de la relación 3. Este ejercicio, como veis, dice que doy ahí una relación, que es esa función que le llamo g de 4 variables, x, y, z, t, y que como está igualada a 0 la función, le llamo relación. Y en primer lugar me pide estudiar la existencia de las funciones implícitas que se deducen de ella en el entorno de un punto. Y en segundo lugar, determine en los casos afirmativos, es decir, en los casos en el que exista la función implícita, estas dos derivadas. Bien, pues esto lo he pasado ya a un papel en la pizarra esta virtual que hemos fabricado aquí, y vamos a intentar sobre ella ir contestando a las preguntas que hacemos. Bien, en primer lugar, veis que aquí he puesto la función g. Esta función g está igualada a 0 y pregunto en primer lugar la existencia de las funciones implícitas que se derivan a ella en el entorno de este punto. Y vamos a empezar por una cosa que es importante. Fijaros que doy un punto con 4 componentes. ¿A qué corresponde I? ¿A qué corresponde T? Es muy sencillo, siempre guardará el mismo orden de la definición de la función. Es decir, que x valdrá 1, o lo evaluaremos en el punto 1, y en el 1, z en el 1 y t en el 0. Eso es importante porque es que si no nos podemos armar bastante bien. Bien, entonces, primero, ¿qué funciones implícitas se derivan de esta? Como es una función de 4 variables, se van a derivar 4 funciones implícitas. Que x dependa de las restantes, que y dependa de las restantes, que z dependa de las restantes y que t dependa de las restantes. Es decir, en este caso dependerá de las restantes, es decir, de y, z, t, y dependerá de todo lo que no sea y, es decir, x, z, t, z dependerá de todo lo que no sea z, x, y t, y t dependerá de todo lo que no sea t, es decir, x, y z. Estas serán las 4 funciones implícitas. Fijaros, por lo tanto, que aquí me están engañando. Me están preguntando 4 ejercicios en uno. Me están preguntando 4 ejercicios en uno. Eso, cada ejercicio tiene, digamos, 3 partes. En primer lugar, tengo que comprobar que la función se anula en el punto. Es decir, que cuando yo en lugar de x ponga 1, y 1, t1, z1 y t0, esto vale 0. Y eso será común a los 4 ejercicios. Por lo tanto, lo vamos a hacer una vez y vamos ya a tenerlo hecho eso para los 4 veces. Es decir, el valor de la función aquí, simplemente sustituir. Fijaros que recordar que el seno de 0 vale 0. Esto es importante. Todo este tipo de cosas, el seno de 0 vale 0. Entonces, tendríamos que esto será como t vale 0, 0 por algo es 0, seno de 0 vale 0, logaritmo de 1 vale 0, y cuadrado y vale 1, 1 menos 1, 0. Luego, efectivamente, esto se verifica. Se verifica, por lo tanto, la primera condición. La segunda, que la función sea de clase 1 en un entorno del punto. Fijaros que aquí esta no es una función polinómica, porque aparecen seno y logaritmo.
pero seno existe para cualquier valor y logaritmo para cualquier valor que no sea ni cero ni negativo. Como el logaritmo de x es en x igual a 1, en un entorno del punto 1 existe el logaritmo. Luego la función es de clase 1. Y hemos quedado que esta segunda condición siempre se nos van a verificar en todos los ejercicios que hagamos en clase o yo les pongo a ustedes en algún examen. Siempre se va a verificar. Y entonces tenemos ya como tercera condición, es la que sí va a variar en los 4 casos. ¿Por qué? Porque para que exista esta función, se tiene que verificar que la derivada de la función respecto de la que después será variable dependiente x en el punto 1, 1, 1, 0, sea distinto de 0. Para que se verifique la segunda, es que la derivada de la función respecto de y en el punto sea distinto de 0. Para que se verifique la tercera, parcial de la función respecto de z en el punto, y para que se verifique la cuarta, parcial de la función respecto de t en el punto distinto de 0. Tenemos que calcular, por lo tanto, las 4 derivadas y una vez calcularlas, evaluarlas en el punto. Es un ejercicio muy sencillito, ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito rápido. Derivada de g respecto de x es considerar todas las demás variables constantes, es decir, que sería i zt más, estamos derivando respecto de x, la derivada del seno es coseno de xt por la derivada de xt respecto de x, que es t, más la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Si evalúo esta función en el punto 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, es decir, donde todo salvo t vale 0, esto valdría 0, esto valdría el coseno de 0 que vale 1 por 0, y esto sería 1 partido por 1, tendríamos 1. Por lo tanto, en este caso, sí tenemos asegurada, porque la derivada es 1 que es distinto de 0. Hagamos la derivada respecto de y, aquí debajo. Derivo esto respecto de y, sería x, zt, esto es 0, más y cuadrado. Derivada 2 Lo evalúo en el punto 1, 1, 0, es decir, en lugar de t pongo 0, esto valdría 0, y como y vale 1, esto valdría 2, luego esta también. Es distinto de 0, tenemos asegurada la existencia de la función implícita. Tercera, nos vamos derivada respecto de z. Derivo esto respecto de z y tendríamos x y t, esto vale 0, 0, x y t. Y ahora, evaluándola en el punto 1, 1, 1, 0, t vale 0, valdría 0. Cuidado, no tenemos asegurada la existencia de la función implícita, en este caso. Y por último, la última sería t, derivo respecto de t, la derivada sería x y z, más la derivada del seno, el coseno de xt, estoy derivando respecto de t por x, y lo demás es 0. Evalúo en el punto, esto sería 1, y esto sería coseno de 0, esto valdría 1 en el punto, y coseno de 0 es 1, por 1 es 1, 1 más 1, 2, distinto de 0. Luego esta también tenemos asegurada la existencia. Luego fijaros que de las 4, solamente no tenemos asegurada la existencia para la función tercera, z dependiendo de x y t, para la demás. Veis, por lo tanto, cómo es una manera, perdón, la pantalla la puedo poner un poquito más grande, disculpe. Lo podríamos haber puesto ya más grande la pantalla. Es que se ve muy mal. Estoy viendo además a vuestros compañeros que se están dejando los ojos viéndolo y no he caído en la cuenta de que la podíamos haber puesto en pantalla completa. Vale. Bueno, este es el directo que se llama en televisión. Este es el directo que se llama en televisión. No sé. Ellos no lo ven, lo estamos viendo nada más nosotros. Bien, entonces ya hemos cubierto la primera etapa. Primero, ver la existencia de las funciones implícitas que se derivan de ellas. Se derivaban 4, existen 3 y no tengo asegurada la existencia de una de ellas. Segundo, derivada de x respecto de t. Derivada de x respecto de t. Fijaros, la derivada de x respecto de t, esta es una formulita que creo que todo el mundo se la ha aprendido bien, por lo que yo he visto en clase, es menos
la parcial de la función que le llamamos g respecto de t dividido por la parcial de g respecto de x. Pero fijaros que me preguntan que calcule la derivada de x respecto de t en el punto, me dicen 1, 1, 0. ¿Por qué me dicen 1, 1, 0 y sin embargo aquí, fijaros, me dicen en el 1, 1, 1? ¿Esto qué sentido tiene? Es muy fácil. Fijaros, ¿x de qué variable depende? De y, z, t. Entonces me dan para y, para z y para t. Hemos quedado que y era 1, que z era 1 y que t era 0. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es lo más fácil del mundo, porque es simplemente calcular esta derivada en el punto y dividirla por la otra así. La parcial de g respecto de t, ¿cuánto nos ha salido? La parcial de g respecto de t la hemos calculado aquí, me ha salido 2. Luego, esto sería igual a 2, no olvidemos el signo menos, y ahora dividido por la parcial de g respecto de x en el punto. La parcial de g respecto de x me daba 1, luego será menos 2, 5. ¿Veis? Me estoy aprovechando de que ya he calculado antes estas derivadas arriba. Fijaros que las derivadas que yo he calculado han sido parcial de g respecto de x en el punto, esto me ha dado 1, parcial de g respecto de y en el punto me ha dado 2, esto me ha dado 2, parcial de g respecto de z en el punto me ha dado 0 y parcial de g respecto de t en el punto esto me ha dado 2. La he obtenido ya antes. Por lo tanto, ahora simplemente sustituir. Ahora lo mismo pasa aquí. La segunda que me preguntan derivada de t respecto de y es menos la parcial de g respecto de y partido parcial de g respecto de t. Parcial de g respecto de y en el punto, 2. Parcial de g respecto de t en el punto, 2. Pues me sale menos 1. Es decir, que una vez que uno ha comprobado los teoremas de existencia, que son de unicidad también, pero nosotros hemos hablado de teoremas de existencia en un apartado, llevaros eso para otros apartados porque puede ser que lo utilicéis. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Hay algo que pudiéramos aclarar en el chat? Me podéis, si tenéis alguna cosita y tal. En el examen, sí, cuando vemos si existe o no las funciones, después tenemos que poner x, dependiendo de y, z, si existe, y por ejemplo esta no existe y el resto sí existe. Sí. ¿Eso te lo tenemos que poner abajo? Sí. Vamos a ver, eso yo mañana en clase, en la primera, nada más llegar, os quiero comentar de cómo se deben de hacer los exámenes, ¿no? Y una de las cosas que os quiero comentar es que tengáis en cuenta que tenéis que explicar las cosas que hagáis. Esto que digamos vuestro profesor lo hace de viva voz, vosotros tenéis que hacer por escrito. Eso puede resultar incómodo, pero es muy cómodo cuando os equivocáis. Porque si vosotros me decís que vais a hacer tal cosa y os habéis equivocado porque me habéis dicho que 3 por 5 son 23, habéis cometido ese error, yo no voy a dar esa pregunta por mala, no la voy a dar por buena, pero la puedo calificar de manera intermedia. Entonces, eso siempre os beneficia a vosotros, solo porque vais escribiendo y vais llevando un orden, ¿no? Eso ya mañana lo quiero comentar en clase. Bien, el siguiente ejercicio que yo quería hacer... Están escribiendo a alguien, sí. Pues sigue escribiendo, si alguien está escribiendo, sigue. Jorge, sigue escribiendo, que yo ahora te atiendo. Voy a ir ya hablando un poco del siguiente ejercicio. El siguiente es el ejercicio quinto, que aparece en la relación de ejercicios, que como he dicho lo tenéis abierta en el campus virtual y que ya la tenéis ahí resuelta, pero con el programa matemático. Como es lógico, no está resuelta a mano, ¿no? Este es el ejercicio. Fijaros un ejercicio que dice que doy una función de 3 variables. Jorge dice, en la derivada de g respecto de t, ¿qué valor se le da a x? Jorge, el valor que se le da a x es 1. Fíjate que me decían ante el ejercicio anterior, me decían, evalúalo en el punto 1, 1, 1, 0. Pues siempre... cuando tú calcules cualquier derivada, una vez calculada, si tú calculas una derivada, te da la función derivada, es decir, te da una función. Pues para resolver el ejercicio, después yo he tenido que evaluarla en el punto 1. En el punto para x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1 y t igual a 0. En todos los ejercicios.
Verás que en los demás se va a repetir mucho esta cosa y además casi con los mismos puntos. Fíjate este ejercicio, o fijaros este ejercicio, que doy una función de 3 variables, me están preguntando, pero en el apartado B se le da el mismo valor. Claro, en el apartado B se le da el mismo valor porque si recuerdas, voy a irme al ejercicio anterior, esta es una respuesta para Jorge. Fíjate que si recuerdas, aquí ya te están diciendo que x dependiendo de t, si tú quieres derivar x respecto de t, es que x es una función de t y sus variables cuáles son? Son y, z, t. y1, z1 y t1. Si tú derivas t respecto de y, es que t depende de y y además de y depende de x y de z, de x, y z. x1, y1 y z1. Bien, entonces ya sigo con el ejercicio este siguiente. Fijaros que me dan una función de 3 variables, pero aquí, en un ejercicio típico de composición, la x, la y y la z dependen de t, pero no dependen directamente. Ni ustedes ni yo somos capaces de despejar aquí x, y z en función de t. Y entonces tenemos que aplicar, es un ejercicio donde tenemos que aplicar composición y funciones implícitas, las dos cosas a la vez. Estamos ya complicando la cosa bastante. Estamos en los ejercicios más difíciles. Pero bueno, esta es la vida. Entonces, en definitiva, esquemáticamente, bueno, y además me dicen que calcule esta derivada y la evalúe en el punto este. Aquí no hay problema porque si os fijáis todo vale 1. X y Z vale 1. Y por lo tanto, no tengo problemas como antes que t valía un valor distinto que era 0 de x y, sino que aquí cada cosa es distinta. Entonces, fijaros que h, en definitiva, es una función que depende de x y z. H es una función que depende de x y z. Aquí tenemos el enunciado del ejercicio. Y x es una función de t, y es una función de t, y z es una función de t. ¿Por qué sé que es una función de t? Por estas relaciones que aparecen aquí, que me las da el ejercicio. Evidentemente, si h depende de x y z y x y z dependen de t, entonces, evidentemente, h es una función de t. Y por lo tanto, puedo preguntarme por su derivada, que es la que me pregunta, derivada de h respecto de t. Y evaluarla en el punto para t igual a 1. Porque este 1 que me ponen aquí entre paréntesis me lo podrían haber puesto así, para t igual a 1. Siempre es la variable independiente la que toma el valor. Y aquí la regla de la cadena diría la derivada derivada de h respecto de t es la derivada parcial de h respecto de su primera variable por la derivada de su primera variable respecto de lo que estoy derivando, que es t, más la derivada de h respecto de su segunda por la derivada de su segunda respecto de lo que estoy derivando, más la derivada de h respecto de su tercera por la derivada de su tercera respecto de lo que estoy derivando. Y esto sería, como digo, la derivada de h respecto de t. Y esto sería, como digo, la derivada que se vea ahora. La derivada de h respecto de t. Fijaros que estoy poniendo aquí derivada total, derivada de x, derivada de y, derivada de z. Porque x y z solamente dependen de una variable. Y aquí pongo derivada parcial, derivada parcial, derivada parcial. Porque h depende de 3 variables. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en la nomenclatura los matemáticos somos muy puñeteros y nos gusta hacer las cosas bien. Y ahora ya es calcular. Fijaros que, para no perder mucho tiempo, voy a hacer dos cosas. Fijaros, estas 3 derivadas, esta y esta, es derivar aquí. Fijaros, derivar respecto de x, ¿qué significa? Pues que z y son constantes. Por lo tanto, sería derivar aquí respecto de x, sería como tener x elevado al cuadrado, ¿no? Sería z, es decir, la parcial de h respecto de x, sería z el exponente por x elevado a z menos 1. Estamos derivando respecto de x. Aquí, esto sería una constante, por x sería más el logaritmo de y por z, que es una constante. Y ahora, más derivar esto respecto de x es un cociente, donde sería la derivada del numerador 0 por el denominador menos, tenemos que poner menos, el numerador por la derivada del denominador, que es 1,
dividido por el denominador al cuadrado. Y como tenemos que evaluarla en el punto, porque me están pidiendo la derivada en el punto, el siguiente paso sería derivada de h en el punto, es decir, en el punto 1, 1, 1, es decir, donde yo a todo le ponga el valor 1. Pues ya está, lo pongo. Esto sería 1 por algo elevado a 0 es 1, pero ya tenemos aquí un 1, el logaritmo de 1 es 0 y menos 1 partido por 1 más 1, 2, menos 1, 1 elevado al cuadrado, 1 partido por 1, 1 menos 1. Sería 0. Y así haremos todas las derivadas. Así haremos la parcial de h respecto de y la parcial de h respecto de z. Irme aquí y derivar. Es una derivada de una función de varias variables, más o menos difícil. En donde quiero insistir es en estas tres derivadas. En estas. ¿Por qué? Si es que tiene gracia, la gracia de este ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo que derivar como funciones implícitas. Y para ello yo aconsejo que le pongáis nombres. Y en las prácticas que os he dado en el aula de informática, a estas tres funciones le hemos llamado F1, F2 y F3. Es decir, les voy a poner el mismo nombre que os vais a encontrar en la práctica. Este es el ejercicio 5 del aula de informática, de la práctica 3. Entonces le hemos llamado, digo, F1, le he llamado a esta primera función, pero ya la función no igualada, sino como a lo que es la función. Es decir, x quinto más e elevado a t menos 1 menos e. Siempre hablamos de una función igualada a 0. F2 es la otra. 5i cuadrado t menos i a la quinta menos 4. Y F3 es la otra. Menos z más 8 por z elevado a t menos 7. Entonces, como digo, estoy poniéndole el mismo nombre que le hemos llamado. Y ahora ya, a partir de aquí, pues vamos a calcular cosas. Por ejemplo, derivada de x respecto de t. Fijaros que x está aquí. Pues según la fórmula de la función implícita es la parcial de mi función, que le acabo de llamar f1, respecto de t, dividida por respecto de x. Parcial de la función respecto de t. Pues la derivada de esto respecto de t, esto es 0, es e elevado a t. Parcial de la función respecto de x, 5x a la cuarta, más 0. Luego ya tenemos aquí una primera derivada hecha. La otra, derivada de y respecto de t. Pues igual, menos la parcial de la función, ahora estoy aquí, la segunda función, respecto de t, parcial de la función respecto de y. Parcial de esta función respecto de t, ahora estamos aquí, sería 5i cuadrado. Parcial de esta función respecto de y sería 10it menos 5i a la cuarta. Evidentemente, todas estas derivadas también las tengo que evaluar en el punto, porque me están preguntando en el punto. Es decir, que ahora yo aquí lo que tendría que hacer sería poner en lugar de t, x y z un 1, es decir, sería menos e partido por 5 por 1, 5. Evaluando en el punto. Y aquí exactamente igual. La evaluaría en el punto, sería menos 5 partido por 10 menos 5 por 5. Es decir, menos 1. Es decir, aquí tengo que seguir escribiendo aquí. Menos 5 partido por 5, es decir, menos 1. Pero, ¿y por qué aquí usa esta fórmula y no la hace como la regla de la cadena, que es una dependiente de otra? No, porque me pregunta vuestra compañera que por qué no utiliza regla de la cadena, y es porque si yo aquí quiero calcular la derivada de x respecto de t, de esta relación, esto es una función implícita, esto es lo que hemos visto en función implícita. Es que este ejercicio tiene la doble dificultad de aplicar la regla de la cadena y funciones implícitas. Fijaros que nosotros la regla de la cadena la hemos resuelto para ejercicios donde se pregunte por la composición de funciones y lo hemos resuelto de dos formas. Una era ejecutando la composición y otra es mediante la regla de la cadena. Aquí no puedo ejecutar la composición. Aquí yo no puedo calcular la composición porque no puedo saber lo que vale x en función de t, ni y ni z en función de t. Claro. Aquí es donde tiene sentido la regla de la cadena aplicada.
Y por último tendríamos que calcular la derivada de z respecto de t, que sería igual, menos, ahora estaremos aquí, parcial de f sub 3 respecto de t, partido parcial de f sub 3 respecto de z. Se hace exactamente igual, no quiero perder mucho tiempo que voy un poquito atrasado. Una vez que se termina todo esto, se evalúan en el punto, se sustituye y me da el resultado que da, que vuestro ejercicio aquí en el aula de informática da -2. ¿Eh? Es un ejercicio que lo podéis hacer en casa, despacito. Tenéis además en el aula de informática cómo lo he hecho y tal. Y veréis que la metodología es algo, es muy parecida a esta, pero bueno, haciéndolo todo con el ordenador. Bien, el tercero de los ejercicios que quiero hacer también aquí, que corresponde al aula de informática, es uno de sistemas. Es uno de sistemas. Es ya, digamos, el más difícil, llegar al más difícil de los que me parece a mí que les puedo yo a ustedes poner en el examen. Vamos a ver, este ejercicio, si se fijan, doy un sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas, x, y, z y t, y pregunto si es posible obtener las funciones z y t que dependan de x y en el entorno de un cierto punto, y que en caso afirmativo determinen los gradientes de z y de t en el punto 1, 1. Bien, vamos, he cogido y he hecho lo mismo que antes, lo tengo aquí escrito el ejercicio en el papelito este para que lo utilicemos, poderlo hacer a mano. Y vamos, en primer lugar, al tema de la existencia. Miren, lo primero es ponerle nombres. Este que corresponde al ejercicio séptimo de los que tienen ustedes en el aula de informática, entonces le voy a poner el mismo nombre que le he puesto allí. Ahí le he llamado G1 a la primera función, t elevado a x más z elevado a y más logaritmo de z menos 2, y G2 le he llamado a la otra, z elevado a t menos 5 por x elevado a y más c elevado a t menos y menos e más 4. Pero aquí no es menos 2, es igual a 2. Sí, es igual a 2, pero yo siempre he igualado a 0. Siempre, fijaros que en teoría nosotros hemos visto siempre funciones de algo igualadas a 0. Siempre es bueno, aunque eso después no nos va a influir para nada, porque son constantes, la derivada de una constante es 0, pero en principio, por hacerlo bien. Entonces, esto es lo primero. Voy a saltarme unos cuantos pasos que es muy fácil. Primero, tendremos que comprobar que las dos funciones se anulan en el punto, que se anulan, es verdad. Es decir, que cuando yo sustituya aquí x, fijaros que el punto es el 1, 0, 1, 1, y me dan el x y z, es decir, que el y es en el que este caso vale 0 y todo lo demás vale 1. Entonces yo aquí tendré que sustituir t, x, y x, z y t por 1 e y por 0. Y comprobar que se anulan, y es verdad, se anulan, no hay ningún problema. No quiero perder el tiempo. Segundo, que son de clase 1. Fijaros que todas estas funciones existen salvo logaritmo, que sería la única que le da lata. Pero como estamos hablando para z igual a 1, el 1, la función logaritmo existe en un entorno del 1. Por lo tanto, son funciones de clase 1, se verifica. Y la última cosa, la derivada. Fijaros que la gran diferencia entre el ejercicio que hemos hecho antes, donde hemos calculado la existencia de una función implícita, aquí que hay un sistema, es que aquí tengo que calcular la matriz jacobiana. Y vamos a calcularla porque es importante. Fijaros, la matriz jacobiana aquí es de dos funciones. Luego va a tener dos columnas. La primera columna se le dedicará a la primera función y la segunda a la segunda. Y de estas dos funciones vamos a tener 4 variables. Por lo tanto, va a tener 4 filas. Y la primera sería derivada respecto de x. Entonces tengo que derivar esto respecto de x, derivada respecto de y, respecto de z y respecto de t. Y después tengo que evaluarla porque me piden que la calcule en el punto, ver si existe en el punto. Todo esto la tengo que evaluar en el punto. Vamos a empezar primero calculando las derivadas. Derivada de t elevado a x. Fijaros que en este ejercicio la derivada de una función potencial o exponencial es importantísimo. Es simplemente ver respecto de qué estoy derivando. Estoy derivando respecto de x, es como si esto fuese 2 elevado a x. Luego la derivada es t elevado a x por el neperiano de t.
Estoy derivando respecto de x. Esto valdría a 0. Vamos a borrar esto. Y esto valdría a 0. Ahora, derivada respecto de y. Esto vale 0. Esto z elevado a y. Es como si tuviese 7 elevado a y. La derivada es z elevado a y por el neperiano de z. Tercero, derivada respecto de z. Esto vale 0. Y ahora esto es como si tuviéramos z elevado a un número. La derivada sería el número por z elevado al número menos 1. Y ahora más el logaritmo de z. La derivada es 1 partido por z. Y ahora derivemos respecto de t. La derivada de t elevado a x es x por t elevado a x menos 1. Esto es 0, esto es 0. Luego ya tenemos aquí las derivadas de la primera función. Hacemos lo mismo respecto de la segunda, Jesús 2. Derivada respecto de x sería esto 0. Esto sería menos 5 por x elevado a algo, es decir, ese algo por x elevado al algo menos 1, 0 y 0. Derivada respecto de y. Esto es 0. Esto sería menos 5 por x elevado a y por el neperiano de x, más la derivada respecto de y de e elevado a t menos y, e elevado a t menos y, por la derivada de esto respecto de y, que es menos 1. Luego aquí podemos poner un menos. Y ahora derivada respecto de z, z elevado a t, es decir, t por z elevado a t menos 1, 0 y 0. Y ahora la derivada respecto de t, z elevado a t, sería z elevado a t por el neperiano de z, más e elevado a t menos i, que es la derivada respecto de t, de elevado a t menos i. Luego ya tenemos aquí la matriz jacobiana. Y ahora la tenemos que evaluar. Recordad que el único que valía 0, vamos a ponerlo aquí de chuletilla, era y. Y vale 0, todo demás vale x. Luego me va a salir la siguiente matriz jacobiana. T elevado a x, es decir, 1 elevado a 1 por el logaritmo de 1 que vale 0. Y 0 por algo es 0. Aquí pasa igual. Logaritmo de 1 vale 0. Por lo que sea, vale 0. Aquí sería y, que hemos quedado que vale 0, por lo que sea vale 0, más 1 partido por 1, 1. Aquí tendríamos x, que vale 1, por t elevado a 0 vale 1 y 1 por 1 es 1. Aquí tendríamos y era 0, por lo que sea vale 0. Logaritmo de 1 es 0, por tanto esto es 0, menos e elevado a 1 menos 0, e elevado a 1, lo sería menos e. Aquí tendríamos t, hemos quedado que vale 1 por z elevado a 1 menos 1, 0, pues sería 1. Y aquí logaritmo de 1 vale 0 por e elevado a 1. Esa sería nuestra matriz. Esa sería nuestra matriz que sería la matriz jacobiana de las dos funciones en el punto 1, 1, 0. Y ahora tenemos que ir a la pregunta. ¿Qué me decía la pregunta? Fijaros que antes de la pregunta, esta columna corresponde a Jesús 1, esta corresponde a Jesús 2, esta fila corresponde a X, esta corresponde a Y, a Z y a T. Es decir, esto era la derivada respecto de la función respecto de Y, de una función y de otra. Esta era la derivada de Jesús 1 respecto de Z y la derivada de Jesús 2 respecto de Z. Esta era la derivada de Jesús 1 respecto de T y la derivada de Jesús 2 respecto de T. ¿Bien? Entonces, es para, digamos, tener localizado cada punto en la matriz jacobiana, cada número en la matriz jacobiana. Entonces, la pregunta me dice, mire usted, ¿pueden ponerse Z y T como función de los demás? Pues yo me tengo que ir a donde esté Z y T, aquí. Y ahora ver si ese determinante, el 1, 1, 1 es distinto de 0. Porque si lo es, sí puedo poner estas dos funciones como funciones implícitas de la otra. Si no es, no tengo asegurada la existencia. Fijaros que en este caso sí, pues esto vale menos 1, ese determinante. Por lo tanto, a la pregunta que me hace, ¿se puede poner? Respuesta, sí. Respuesta es que sí. Fijaros que esto sería interesante que lo vierais en la práctica, en la lección esta que os he dicho que tenéis en el aula de informática. Perdonad un momento que se está cargando en mi ordenador el programa matemática y que veréis cómo esto ya se puede. Estamos hablando del ejercicio séptimo. Estoy aquí, en el séptimo. Entonces, en el séptimo, a ver si soy capaz de que lo veamos entero.
A ver si soy capaz de ver entero el ejercicio, disculpen. Que los ratones no siempre van como uno quiere. Vamos. Así. Ahora. Entonces, estamos en el apartado A. Entonces vean ustedes que, ¿ven? Esta es la matriz que nosotros hemos calculado aquí a mano y esta es la que hemos obtenido una vez que la hemos evaluado en el punto 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Que no ha salido exactamente igual, no nos hemos equivocado, estoy viendo, exactamente es la misma que hemos obtenido y entonces aquí yo ya se lo explico, todas las cosas, ¿eh? Entonces, como ven ustedes aquí el ejercicio tiene, pero ustedes me molestarían hacerlo a mano también, hacerlo en casa. Ahora fíjense ustedes que en el apartado segundo nos preguntaban por esta matriz jacobiana. Entonces, esta matriz jacobiana yo la puedo poner así. Fíjense en la primera parte. En la primera parte. Entonces, si quieren ahora, podríamos ver, bueno, si quieren, pregúntenmelo mañana en clase. Si quieren que yo les recuerde el truco, ya le hablé del truco, cómo podíamos acordarnos de esta formulita, ¿no? Y aquí es muy fácil, -1 por la jacobiana, tal. Verán que ahora yo aquí me va a ser bastante más complicado hacerlo a mano. No lo voy a hacer completamente, pero me va a ser bastante más complicado. Vamos a seguir con el ejercicio a mano. Vean ustedes, vamos a la segunda parte. Entonces, en la segunda parte, yo tengo dos funciones, G1 y G2, y me están preguntando por los gradientes. Es decir, en definitiva, si z depende de x, y, me están preguntando por la parcial de z respecto de x y la parcial de z respecto de y. Y si t depende de x, y me piden el gradiente, sería la derivada de t respecto de x y la derivada de t respecto de y. Es decir, me están preguntando esta matriz jacobiana. Fijaros que en esta matriz jacobiana tengo que derivar las dos funciones z y t. Esta es una t que se parece mucho a la z. Escribo yo la t casi como la z. Entonces, me están preguntando que yo derive z y t respecto de x y z y t respecto de y. Entonces, aquí para hacerlo a mano hay que hacerlo por partes. Primero vamos a calcular todas las derivadas respecto de x y después todas las derivadas respecto de y. Si podemos empezar calculando esas filas, una y otra. Vamos a hacerlo esta que quiero recordar que era la más difícil. La derivada respecto de y. Es decir, yo tengo que derivar estas dos funciones respecto de y. Miren, lo vamos a hacer, si quieren, casi escribiéndolo teóricamente, que es la manera más fácil. Sería la parcial de G1, porque claro, G1 depende de 4 variables, x, y, z y t. Pero es que resulta que z y t dependen de x, y. Luego G1 depende de x, y, luego la puedo derivar como regla de la cadena. Y sería la derivada de G1 respecto de su primera variable, su primera variable, vamos a ver, vamos a hacer un esquema porque ahora mismo me estoy yo perdiendo. G1 es una función que depende de x, y, z y t. Pero es que a su vez z y t dependen de x, y depende de x, y. Luego esto implica que G1 dependerá de x y de las dos. Luego puedo calcular su derivada respecto de x y respecto de y. Quiero calcular la derivada respecto de x. Perdón, he dicho respecto de y. Entonces, la derivada de la función respecto de y sería derivada de g respecto de su primera variable, es decir, la primera variable que es x, por la derivada de esta variable respecto de la que estoy derivando. Estoy derivando respecto de y. Más la derivada de g respecto de su segunda variable, por la derivada de su segunda variable respecto de la que estoy derivando, que sí. Más la derivada de g respecto de su tercera variable, por la derivada de su tercera variable respecto de lo que estoy derivando, que sí. Más la derivada de g respecto de su tercera variable, de su cuarta, t, por la derivada de su cuarta respecto de lo que estoy derivando. Y como la función era igual a 0, porque hemos derivado menos 2, esto es 0, pues entonces esto valdrá 0. Esto sería la primera. Bueno, a esta le hemos llamado G1, ¿verdad? La primera le hemos llamado G1. Vamos a la segunda, hago lo mismo. Derivada de G2 respecto de su primera variable, por la derivada de su primera variable respecto de lo que estoy derivando, que sí, más la parcial de G2 respecto de su segunda, derivada de su segunda respecto de lo que estoy derivando, parcial de G2 respecto de su tercera, parcial de su tercera respecto de lo que estoy derivando,
g sub 2 respecto de su cuarta, derivada de su cuarta respecto de lo que usted da. Ya les comentaba que este es el más difícil. Entonces, ahora tengo que hacer algunas cosas cero. Fijaros que yo lo que quiero calcular es esto, derivada de z respecto de i, no lo olviden. Y derivada de t respecto de i, no lo olviden. Derivada de z respecto de i y derivada de t respecto de i. La derivada de i respecto de i, esto vale 1. Es como la derivada de x respecto de x. Y la derivada de x respecto de y, x no depende de y. Luego esto y esto vale un 0. Luego fijaros que estos serán mis términos independientes, estos dos. Y estas son mis incógnitas. Pero fijaros que todo eso me es en el punto. Es decir, que yo ahora todas estas derivadas las tengo que evaluar en el punto. Y ahora es cuando empieza a ponerse sencillito. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es la parcial de g sub 1 respecto de z en el punto? Parcial de g sub 1 respecto de z en el punto vale 1. Por la parcial de z respecto de y. Más, ¿cuál es la parcial de g sub 1 respecto de t en el punto? La parcial de g sub 1 respecto de t en el punto vale 1. Estoy poniendo 1, pero bueno. Parcial de t respecto de y. Y ahora esto lo paso allí con signo menos. Será igual a menos parcial de g sub 1 respecto de y. ¿Cuánto vale g sub 1 respecto de y? 0. Menos 0 es 0. Y ahora nos vamos a la segunda ecuación. Parcial de g sub 2 respecto de z. La parcial de g sub 2 respecto de z vale 1 por la parcial de z respecto de y. Más la parcial de g sub 2 respecto de t vale el número e por la parcial de t respecto de y. Y esto será igual a menos parcial de g sub 2 respecto de y. Parcial de g sub 2 respecto de y es menos e. Menos e es e. Ese sistema todo ustedes lo saben resolver. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que si quieren ustedes podríamos resolverlo siguiendo la regla de Kramer o el método de la que ustedes quieran. Pero es muy fácil, ¿sí? Es como si a esto le llaman ustedes x más y igual a 0, x más e por y igual a e, o sea, se sustituye. O sea, el calcularlo es muy fácil. Y fijaros que una vez que yo he resuelto ese sistema, que en la práctica, en el aula de informática tiene ustedes la solución, pues lo haría exactamente igual, pero derivando respecto a x. Es decir, yo aquí he ido derivando, voy a ponerlo en bolígrafo distinto, respecto de y tendría que poner este x, este x, este x, este x, y hacer todas las derivadas respecto de x. Y saldría un sistema exactamente igual, y los números, los valores de las derivadas los cogen de la matriz jacobiana. Es decir, la matriz jacobiana es muy importante no equivocarse en ella, porque vamos a ir utilizándola continuamente. Este, como les digo, es el ejercicio más difícil que podemos hacer aquí. Bueno, es un poquito largo, pero hay que saberlo hacer. Yo les pediría que traten ustedes, yo me pondría en casa con este ejercicio, lo trataría de resolver entero, poniendo de vez en cuando las cosas que yo les digo y con la ayuda de la aula informática, y se puede hacer perfectamente. Yo no he entendido bien esta parte. Esta parte, esta primera de la existencia. Aquí. No sé si ustedes están entendiendo lo que dice vuestra compañera. Dice que no entiende bien este tema. Vamos a ver. Mira, la jacobiana. Sí. He calculado la jacobiana en el punto, ¿vale? Sí. Y una vez vista la jacobiana en el punto, veo cuáles son las que me piden que sean variables dependientes. Entonces son z y t. Me voy a los lugares que ocupan z y t en la matriz jacobiana y ese menor tiene que ser distinto de 0. Bueno. Miren, si esto lo quieren ustedes entender bien, yo les aconsejaría que repasaran aquello que yo les expliqué a ustedes en clase, que yo aquí no quiero perder mucho tiempo, pero me puedo inventar. Miren, supongan ustedes que tienen ese sistema de ecuaciones. X más y más 2z menos 3t igual a 6. X más y menos z más 2t igual a 0. He tratado de que estos dos números sean iguales. Entonces le preguntan, ¿se podría en este sistema, que es un sistema compatible e indeterminado, poner z y t como función de las variables, de las restantes, x, y? ¿En qué condiciones? Entonces ustedes lo que hacen es que calculan, aplican el teorema de Rouchet y calculan los coeficientes de la incógnita, que son 1, 1
2 menos 3, 1, 1, menos 1 y 2. Y dice, si este determinante es distinto de 0, la z y la t, que es lo que corresponde, porque esta columna corresponde a la x, esta corresponde a la y, esta a la z, esta a la z. Pues significa que z y t se pueden poner como incógnitas principales. Las incógnitas principales son las que se ponían en este lado y las secundarias se pasaban al otro. Luego z y t se pueden poner en función de x. Y en este caso vemos que sí. ¿Qué es lo que dice el teorema de existencia? El teorema de existencia es lo mismo. Te calcula la matriz jacobiana. ¿Cuál es la matriz jacobiana de estas dos funciones? Derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z y derivada respecto de t. Derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z y derivada respecto de t. Y esta matriz y esta tienen el mismo rango. Son distintas, porque pero es una traspuesta de la otra. Es que la matriz jacobiana es la matriz de coeficientes en los sistemas lineales. Luego, fijaros que lo que se está haciendo en el teorema Rouchet, en definitiva, es aplicando el teorema de existencia de función implícita. Por eso fue mi insistencia en explicarle al principio del curso cosas sobre sistemas lineales, rangos, cosas de esas, porque es que si no, esto es difícil de entender. Y cuando, por ejemplo, si en el ejercicio de implícita no funciona eso, tenemos que ver con el teorema de Rouchet, si se puede, se puede. No, no. O sea, si yo en implícitas os pregunto esto, nunca lo voy a preguntar en un sistema lineal. Tendréis que aplicar siempre el teorema. Porque en un sistema lineal estaría preguntando cosas que no son de este curso. Por lo tanto... Bien, yo voy a terminar el seminario virtual viendo cosas que me quedó de ayer. Si ustedes recuerdan, ayer les estuve poniendo el examen que yo le había puesto a sus compañeros del año pasado, y era un examen que tenía 4 ejercicios. Ahora ya me voy directamente a la presentación PowerPoint. Tenía 4 ejercicios, y de estos 4 ejercicios resultaba, se recuerdan de la clase ayer, que los 2 primeros, el primero y el segundo, correspondían implícitas. Entonces voy a explicarles lo que yo le preguntaba allí, justificarle un poco y ya está. Fíjense ustedes que el primero tiene mucho que ver con el ejercicio que acabamos de hacer. Es un sistema de 2 funciones implícitas, donde le digo que calcule la derivada, pero como matriz jacobiana por la inversa de la otra. Es decir, no le digo que la hagan como yo lo acabo de hacer ahora mismo, sino que la hagan como se haría en el aula de informática. ¿Vale? Y en segundo, digo que indicar las órdenes que escribiría en matemáticas para resolver ese ejercicio. Ese ejercicio, ¿cómo lo resolvería con matemáticas? Le doy 5 puntos total ejercicio, vamos a ver, Vamos a ver, bueno, aquí lo que ven ustedes es la explicación que yo le daba a sus compañeros respecto del ejercicio, ¿no? Entonces, la pregunta que digo es que si nos piden la derivada de x respecto de y, de x e y respecto de z y t, se supone que x y dependen de z y t. Y si suponen z y t, le pongo aquí la formulita para hacerlo mediante la matriz inversa. Entonces, fijaros que esta es la jacobiana de x y respecto a z y t, que es lo que me pregunta. Jacobiana de F1, F2. Veis que aquí arriba le he llamado F1 a la primera y F2 a la segunda. Es bueno siempre ponerle nombre a las funciones cuando tengáis sistemas de implícitas. Ponerle nombre porque es que os tenéis que referir a ello. Entonces, F1, F2, antes le he llamado en el ejercicio anterior G1 y G2, el nombre que sea. Recordar que esta formulita es fácil de acordarse, no tiene una gran dificultad. Vamos a ver, si queréis, podríamos intentar calcular, por ejemplo, la derivada de x respecto de z, por ejemplo. Yo tendríamos... Bueno, yo lo que voy a hacer es que en la clase de mañana, si es que ya son las 2 menos 10 y no termina las 2. Entonces, si alguien quiere, yo le explico el truco, lo expliqué en clase, pero cómo recordar esta formulita. Entonces, bien, simplemente ahora se calcula cada cosa. Fijaros que aquí arriba he puesto pues una chuleta de lo que vale F1 y F2. Si yo quiero calcular la parcial de F1 respecto de Z, tengo que derivar esto respecto de Z, y sería, por lo tanto, como si tuviese Z elevado a un número, sería menos el número T por Z elevado a T menos 1, que es lo que coloco aquí. Si abajo calculo la parcial de F1 respecto de T, pues entonces ahora sería menos Z elevado a T por el neperiano de Z, etcétera. Es decir, calculo estas derivadas, son derivadas que no tienen mayor problema. Nos vamos a la otra función,
a la otra matriz, esta matriz jacobiana es esta, parcial de f sub 1 y f sub 2 respecto de xy, por columna el gradiente f sub 1 es 3, 2, que lo tienen ustedes aquí, y el gradiente de f sub 2 respecto de xy es 1, 1, que lo tienen aquí. Esa matriz hay que invertirla, adjunta de la traspuesta debe poner determinante, esto ya les dije que deben de saber, determinante de esta matriz me sale 1, la traspuesta es esta, la adjunta de la traspuesta, y aquí tenemos la inversa, y ahora simplemente las dos matrices multiplicarlas, Es decir, tenemos la inversa ya calculada y la que he calculado antes, pues multiplico las dos matrices de orden 2, pues una matriz de orden 2, ya está, saldrán los números que salgan, pero no hay mayor problema. ¿Cómo lo haríamos esto con el programa matemáticas? Que era la siguiente cosa. Pues fíjense, simplemente defino las funciones y pongo menos 1 de la jacobiana por la inversa de la jacobiana. Y ahora, viéndolo, porque a esta pregunta le asocié 2 puntos. Parece más difícil lo otro que esta. Lo que yo les digo a ustedes es que yo no sabría hacer esto con matemáticas si no lo sé hacer a mano. O sea, eso es una cosa. Yo muchas veces le digo a mis alumnos que trabajar con un programa de ordenador es mala suerte, porque tienes que saberlo hacer a mano y a ordenador. Porque para mí es imposible escribir esto, menos 1 jacobiana de tal por la inversa de la jacobiana de la otra. He cargado mateco porque jacobiana es una función del paquete mateco. Bien, ese sería un ejercicio. Y después el otro, que también tenía que ver con la implícita, decía lo siguiente. Daba esta relación, una función de 3 variables, x elevado a y, que a su vez está elevado a z, menos 1 igual a 0, determinar la existencia de las funciones implícitas que se deducen de ellas en un entorno del punto 1, 1. Bien, aquí lo que tenemos que ver es que la función se anula en este punto, que es de clase 1 y que la derivada respecto de las... Como hay 3 funciones implícitas, x depende de y de z, y de z de x y z de xy, pues ver si las derivadas son distintas de 0 en cada caso. Después me piden calcular la derivada de x respecto de y x respecto de z, derivada, y después cómo lo haría en matemáticas para este caso. Bien, vamos a ir haciéndolo por partes. En el primer lugar digo las 3 funciones implícitas que se deducen de la relación esta, que x dependa de las demás, que y dependa de las demás o z de las demás. En los 3 casos hay que verificar que se anula en el punto, que se verifica, que es de clase 1 también, y ahora nos vamos a la tercera condición. Para que exista x como función de xy, la derivada respecto de x tiene que ser distinta de 0. Y compruebo que sí, que lo es. Para que exista la y que la derivada respecto de y sea distinto de 0. Y me da que no. Luego no tenemos asegurada la existencia. Y tercer lugar, para que exista la derivada respecto de z, para que exista z como función de xy, porque la derivada respecto de z sea distinto de 0. Y me da igual a 0. Luego tampoco tenemos asegurado. Pero si y ya no ha dado que no está asegurada la asistencia, porque tenemos que hacer también la de z. Porque me pedían 3. Me pedían, tienes que ver la existencia de x función de y z, que es un ejercicio, de y función de xy, de xz y de z función de xy, son 3 ejercicios. Es que aquí no era un ejercicio, eran 3 realmente, ¿no? Pasa que la primera parte, que la función se anule y que sea de clase 1, es común a los 3. Luego no tenemos asegurada la existencia de las 2 últimas y sí de la primera. Segunda cosa, calcular las derivadas. Fijaros, las derivadas es muy fácil, aquí las tenéis las dos. La derivada es muy fácil. ¿Sí? Derivada de x respecto de y, pues menos parcial de f respecto de y, partido parcial de f respecto de x. La fórmula siempre es la misma. Parcial de x respecto de z, parcial de f respecto de z, parcial de f respecto de x. Entonces ya aquí es calcular derivadas. No sé si es más fácil o más difícil, pero es calcular derivadas. Y por último, ¿cómo se haría esto último en matemáticas? Vamos a verlo. Pues mire usted, yo definiría la función f, y pondría la derivada menos d de d mayúscula, que es como se calcula la derivada, de f respecto de y, partido por d mayúscula de f, x, que es lo que tiene usted aquí. Y la segunda, d de la función respecto de z, partido por d, x. El signo menos se lo coloco donde quiera, arriba o abajo, y ya está. Que también le asignaba 2 puntitos. Ven ustedes que hacerlo con matemáticas aquí en este examen es muy fácil. Muchas veces son puntos que vienen muy bien. Porque, bueno,
No en todos los ejercicios les pregunto hacerlo con matemáticas, o sea que simplemente en algunos. Pero, los otros ejercicios ya los vimos ayer en el seminario virtual. Bien, pues en principio este sería el seminario, el segundo seminario. Yo mañana les preguntaré varias cosas, entre ellas me gustaría que me dieran su opinión sobre si esto sirve para algo, si esto, porque puede ser que realmente puede ser perder una hora, no lo sé, que ven ustedes cómo se va haciendo, pero hacer el desarrollo a mano es muy importante. Miren, muchas veces los profesores abusamos mucho de PowerPoint y menos de pizarra, entonces hacer los ejercicios a mano es importante, es importante, para que vean ustedes en qué nos vamos equivocando, en qué se podemos equivocar y tal, ¿no? Y bueno, y mañana también, pues, les preguntaré a ustedes, bueno, pues si hay algo que podríamos pensar. También hablaré cosas relativas al examen, que también puede ser interesante el verlas, y qué más cosas. También sería, quiero ver la posibilidad de cosas que pueden surgir a lo largo de un examen, que ustedes me preguntan, ¿se puede hacer el examen a lápiz? ¿Se puede usar calculadora? Bien, una serie de historias y tal, que me parece que son interesantes que conozcamos, y ya está. En principio, doy por finalizado el seminario virtual, y un cordial saludo. Les dejaré este seminario esta tarde, ya ahí lo subiré también a YouTube y lo dejaré grabado, si la grabación ha ido bien, que espero que sí.